Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente parte del video en lo que se refiere a trabajar la función seno para encontrar ángulos y lados desconocidos en un triángulo rectángulo. En el video pasado revisamos cómo podemos utilizar la función seno, que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, para que nosotros encontremos el valor de un ángulo, ¿sí? Y resumiendo lo que hicimos, lo que tenemos que hacer es para encontrar el valor de un ángulo, ¿sí? Tenemos que relacionar dos medidas de los lados de un triángulo, específicamente el cateto opuesto y la hipotenusa, dividirlas y ese resultado que nos da lo vamos a buscar en nuestra tabla de funciones o de valores trigonométricos para saber cuánto mide el ángulo. Eso es básicamente lo que hicimos, ¿ok? Para esto, claro, hay que tener en cuenta los conceptos de cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa para poder ubicarlos bien en un triángulo rectángulo. ¿Sale? Muy bien. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar una de las medidas de los lados del triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso ya tenemos el ángulo. Ya no necesitamos encontrar el ángulo, ya lo tenemos. Pues eso nos va a servir para que nosotros podamos encontrar la medida, en este caso, de la hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado que se encuentra contrario al ángulo de 90 grados en el triángulo rectángulo. ¿Sí? Otros por ahí le dicen que es el lado que es el más grande en un triángulo rectángulo. Sin embargo, esa diferencia es muy difícil de notar cuando tenemos, por ejemplo, un triángulo de esta manera. No sabemos cuál es más grande, si es este o este, y nos podemos confundir y podemos decir que esta es la hipotenusa cuando no es cierto. Guíense siempre del ángulo de 90 grados, el que esté enfrente, esa va a ser siempre la hipotenusa. ¿Ok? El cateto adyacente y el cateto opuesto, ustedes ya saben que va a depender del ángulo con el que estén trabajando o el ángulo de referencia. En este caso es este ángulo, el opuesto es este, el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este que se encuentra pegadito al ángulo. ¿Ok? Bien, la función seno precisamente nos dice cateto opuesto e hipotenusa. Por lo tanto, esto me involucra el valor que yo desconozco y me va a servir para encontrar cuánto mide. ¿Sale? Bien, entonces utilizamos esa misma fórmula que estamos trabajando, la función seno, y lo que vamos a hacer es sustituir, así como lo hicimos en el anterior. ¿Ok? Esta vez, pues tenemos el ángulo, debemos colocar seno de 23 grados. ¿Sí? Es igual al cateto opuesto, que ya dijimos que mide, que es este y que mide 2, ¿ok? Dividido entre la hipotenusa. Ahora la hipotenusa no la tengo, por esa razón pues simplemente le pongo una abreviación HIP, que significa hipotenusa. Y pues no la tengo, la voy a descubrir. Muy bien, lo que hay que hacer aquí es hacer un despeje de este valor desconocido para que yo pueda encontrarlo, ¿sí? Encontrar su valor. Y al hacer el despeje pues ya voy a hacer una operación entre esta medida y entre el seno de 23 grados. ¿Sale? Nada más que algo importante ahí. Este valor de 23 grados no lo puedo trabajar así o no lo debo trabajar así. Debo convertirlo a su valor decimal. ¿Sí? Y entonces yo aquí les recomiendo que siempre establezcan la sustitución, la formulita y la sustitución y conviertan esto a su valor decimal. Porque a veces unos lo hacen después de hacer el despeje y se les olvida y terminan trabajando o realizando las operaciones con la medida de lado y el ángulo de, en este caso, de 23, ¿verdad? Y entonces les va a salir mal. Esto debe estar en su valor decimal, siempre, para que puedan operarlo. ¿Ok? ¿Cómo lo convierten a su valor decimal? Con su tabla nuevamente. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, ustedes, vamos a ver que tenemos las razones seno, coseno y tangente. Como estamos viendo el seno, entonces en esa columna nos vamos a ir guiando. ¿Okay? Ahí están los ángulos, está la columna seno y nos vamos guiando hasta que encontremos el valor que queremos. En este caso es el de 23 grados, ¿verdad? Porque es lo que medía. Y ahí vemos que efectivamente
el ángulo de 23 equivale a un número decimal de 0.391, ¿sí? Ese es el valor decimal del ángulo de 23 grados. Y ese es el valor con el que voy a trabajar, 0.391.